El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium y creadora del programa de Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, en el que ayudo a los escritores a vivir de escribir, creando un negocio en torno a sus libros. Y bueno, hoy estoy súper feliz porque está conmigo una persona. Yo nunca había tenido la sensación de entrevistar a alguien al que leo sus libros de manera continuada. Y hoy tengo ese privilegio, así que estoy pues súper contenta. Quien me acompaña es Gregorio Hernández Jiménez. Hola, ¿qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Ana, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Gregorio, ¿cómo te llamo? ¿Goyo? Como tú prefieras, sí, Goyo o Gregorio, lo que prefieras tú. A mí me llaman de las dos formas. Vale, genial. Es que, bueno, a mí, yo me llamo Isabel, pero yo siempre digo, Ana es más corto, más cómodo, y además así me llaman los amigos, o sea que a partir de ahora para ti soy Ana. Muy bien. Bueno, Gregorio es escritor de un montón de libros sobre inversiones que yo llevo siguiendo desde hace meses. Su último libro es Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. Pero eso se puede conseguir, Gregorio. ¿Se puede conseguir tranquilidad con la bolsa? Es que, de hecho, la bolsa bien utilizada, vamos a decir, precisamente lo que te da es tranquilidad. Porque una de las cosas que más intranquilidad genera a la gente son los problemas de dinero. Claro. Entonces, resolver esos problemas de dinero, de la forma que sea, te da tranquilidad. Y resulta que la mejor forma para la mayoría de la gente es la bolsa. La mejor forma de resolver esos problemas de dinero. Entonces, por eso la bolsa, sí que es verdad que en las pelis la imagen que dan es la contraria, está todo el mundo histérico corriendo por todos los lados. Pero la bolsa puede ser algo muy diferente a eso, y debe serlo para mí. Entonces, la bolsa para la mayoría de la gente, o sea, la gente piensa en la bolsa como algo para ganar dinero, y eso es así. Pero invirtiendo a largo plazo, además de dinero, van a ganar mucha tranquilidad. Y lo dice pues todo el mundo que empieza a invertir a largo plazo, que ve la vida de una forma diferente. Bueno, yo te voy a contar, ahora que has dicho eso de Wall Street, yo te voy a contar la experiencia que fue para mí visitar el mercado continuo, la bolsa de Madrid. Resulta que fui allí a hacer un curso y cuando entré yo dije, yo pensaba que iba a haber pues un Wall Street, no la gente compra. Yo tenía esa idea, ¿no? Años 80, también es verdad, que es lo que vendían en las películas de los años 80. Y yo pensaba que me iba a encontrar ahí un jaleo y cuando llego me encuentro dos abuelillos leyendo el periódico. Digo, pero si esto es un centro de día, esto no es la bolsa. ¡Qué decepción, madre mía, qué decepción! Es que eso antes era así, eso ha cambiado con la contratación electrónica. Claro, con pues eso. Antes la bolsa de Madrid era como lo que dices de las películas de Wall Street y tal y cual. Pero como ahora va por ordenadores, porque antes contrataban de palabra. Estaban los agentes de bolsa, se ponían de acuerdo, compraban y vendían durante unos minutos cada día y luego registraban las operaciones ellos en papel. Parecida al registro de los inmuebles, que son los registradores que lo hacen en papel y tal igual, pues hace muchos años la bolsa era un estilo a eso. Y luego cuando empezó la contratación electrónica, pues eso cambió, porque ya todo va por ordenadores y allí ya no hay la gente que estaba antes. ¿Por qué Gregorio Hernández escribe libros sobre invertir? Pues porque es algo que me ha gustado toda la vida, invertir. Y yo veía, y bueno, creo que lo veía pues todo el mundo, que se necesitaba que la gente empezase a aprender, o sea, que aprendiese a invertir. Porque era una necesidad muy grande que había, la sigue habiendo para mucha gente. Pero sí que es verdad que desde hace unos años pues la cosa está mejorando bastante. Bueno, yo creo que sé más o menos lo que me vas a contestar, Gregorio, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Trading o value investing? Bueno, realmente lo que hago yo tampoco es inversión de valor, es invertir a largo plazo.
Es invertir a largo plazo. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre invertir en valor o invertir a largo plazo? Invertir en valor, la verdad es que invertir en valor se llama a varias cosas diferentes. Entonces, bueno, para resumírtelo, invertir en valor, o una acepción bastante común, es invertir a medio plazo, generalmente en empresas que tienen siempre problemas, aunque no sean de mucha calidad, con idea de venderlas al cabo de, a veces meses, pero más bien entre 1 y 3 años. O sea, el value investing es invertir a medio plazo en empresas de muchas calidades, y la inversión a largo plazo es invertir a largo plazo pensando en toda tu vida, como comprar un inmueble para alquilarlo y mantenerlo siempre, pues igual que eso, y en empresas de bastante calidad. Con lo cual, me respondes a la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Acciones o derivados? Bueno, en el largo plazo, como complemento se pueden usar los derivados. ¿En el largo plazo? Sí, las opciones y los futuros. Tengo también un libro de eso. Porque es un buen complemento. Entonces, utilizarlos solo opciones y futuros es cosa de trading, pero en el largo plazo lo principal son las acciones, pero con las opciones y los futuros tienes un buen complemento. Ajá. Y entre opciones y futuros, a lo mejor ETFs quizá mejor. O futuros. A ver, cuéntame. Es que es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Las opciones y los futuros son productos derivados que tienen un vencimiento. Es para hacer operaciones a corto plazo. Los ETFs son como un fondo de inversión. No tienen vencimiento. Entonces, realmente no eliges entre unos y otros, sino que Depende utilizas unos u otros, depende de la situación, de la estrategia y todo eso. Claro. Y ya la última pregunta, de tu opinión. Yo no sé la gente que nos está viendo, porque este canal es muy relacionado con libros, pero es que yo soy muy ambiciosa con el tema de las inversiones y quiero saber tu opinión porque respeto muchísimo tu opinión, ¿no? Muchas gracias. Inversión por empresas con dividendos, inversión en índices, sectores o stock picking, así empresas seleccionadas por algún criterio. O sea, lo que yo recomiendo, y creo que es lo mejor, es invertir por dividendos. Entonces, los índices, digamos que es parecido, pero yo creo que son mejores las acciones, por muchos motivos. Si quieres entramos, pero eso es un poco técnico y un poco largo. No sé si quieres que entremos. Y el stock picking es un poco que se puede aplicar a diferentes estrategias. O sea, el stock picking, por ejemplo, en la inversión de valor es lo que se hace. En el largo plazo también se eligen acciones, pero digamos que en el largo plazo es más fácil elegir las acciones, ¿vale? Porque la inversión de valor lo que intenta es correr un riesgo mayor en empresas, como te decía, de varias calidades. Entonces, quizá el stock picking se aplique más a cosas como la inversión de valor de largo plazo, pero podría aplicarse también a largo plazo. Vale, yo te hago estas preguntas para que nos posicionemos como inversores, ¿no? O sea, más o menos mi resumen es que de hacer un consejo, sobre todo a personas que quizá que empiecen, sería interesante apostar por pues acciones, ¿no? Quizá a largo plazo y pues que tengan altos dividendos, porque también será señal de que es una empresa saneada, ¿no? Sí. Más o menos esa es tu propuesta. Sí, ese es un buen resumen. Genial. Porque es que además muchas veces cuando la gente quiere invertir, quiere fórmulas sencillas, que sean fáciles de llevar, fáciles de aplicar, y dentro del mundo de la bolsa no existen tampoco fórmulas definitivas, ¿no? Sino que, bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo. Sí, o sea, en la bolsa no existe la perfección.
como puede existir en otras cosas, por ejemplo, en la ingeniería, o si te compras un coche o un barco, muchas cosas, pues, bueno, la perfección nunca existe en el mundo material, digamos, pero en muchos objetos se acercan mucho a la perfección, ¿vale? Si tienes dinero, te puedes comprar un coche muy bueno, un barco muy bueno, un reloj muy bueno, lo que sea muy bueno, y que prácticamente no tenga desventajas. Entonces, en la bolsa, lo que pasa es que, claro, en la bolsa tienes que pensar que el resultado de cada uno depende de lo que suceda en el futuro. Y claro, el futuro no lo conoce nadie. Entonces no puedes hacer una especie de cálculo de ingeniería para elegir lo que mejor te va a ir a ti en el resto de tu vida. Por eso la bolsa, cualquier estrategia, pues tiene desventajas. La desventaja de la mía, de la que propongo, es que cuando la bolsa cae, tienes que estar dentro y aguantar. Yo creo que es la desventaja más fácil de todas, porque realmente cuando la gente se acostumbra le resulta muy fácil. De hecho, cuando cae la bolsa lo que se hace es comprar, lo que se debe hacer es comprar. Y en cuanto se tiene un poco de experiencia, la gente lo hace de forma natural. Pero hay que conocer que a lo largo de tu vida la bolsa va a tener varias caídas fuertes. Eso es algo, bueno, no seguro porque el futuro no lo conoce nadie, pero vamos, en la práctica podemos dar que es completamente seguro que la bolsa va a tener varias caídas fuertes a lo largo de nuestra vida. Y entonces al invertir a largo plazo vas a estar dentro de todas esas caídas fuertes. La ventaja es que estarás también dentro de todas las grandes subidas y al final vas a ganar mucho dinero. Pero no existe la perfección, lo que te decía, con objetos, coches, barcos, lo que sea, de decir, bueno, pues yo quiero invertir así, pero quiero que justo antes de que empiece a caer la bolsa yo me salgo y compro en el mínimo, que sería pues un objeto perfecto, digamos. Pues eso en la bolsa no existe. Es que le pregunten a un ancla cuánto fondo queda, ¿no? Bueno, y en tu libro Psicología para ganar dinero y tranquilidad en la bolsa, ¿está más enfocado en precisamente esto que estás contando, en aguantar los embistes del mercado, o más relacionado con qué tipo de filosofía debe uno adquirir para ser un inversor a largo plazo? Son las dos cosas. En la bolsa tienes unos conocimientos técnicos y una parte psicológica. En la ingeniería tienes solo la parte técnica. No existe la parte psicológica. O sea, cuando un ingeniero diseña, te digo, un mueble, una lavadora, una televisión, lo que sea, en la psicología no le influye. Lo que le influye es la técnica, sus conocimientos técnicos, hasta dónde puede llegar y cuánto dinero gasta la empresa para hacer el diseño de ese objeto. Y entonces la bolsa tiene una parte técnica, pero luego tiene una parte psicológica que es muy importante, porque al fin y al cabo es lo que te decía, que estás trabajando con el futuro. No lo vas a adivinar nunca, nadie lo sabe nunca, ni el mejor inversor del mundo. Pero tus resultados dependen de lo que pase en el futuro. Entonces eso supone que si consigues una forma de pensar adecuada, vas a invertir mucho mejor y también vas a vivir mucho mejor, porque esas caídas, que la gente que no tiene estrategia o que tiene estrategias que no son claras, cuando la bolsa cae mucho, pues muchas veces venden. Se ponen nerviosos, lo pasan mal y tal y cual. Si tú inviertes a largo plazo, ya sabes que eso te va a pasar y sabes que cuando te pase vas a estar dentro. Entonces, si tienes la forma de pensar correcta, pues eso no te va a afectar o te va a afectar muy poco. Y lo que vas a hacer no es solo no vender, sino aprovechar para comprar, porque luego esos momentos son los mejores para comprar porque son los que más rentabilidad consigues. Claro, o sea que, por ejemplo, si baja, compro más, es una buena estrategia. En general, sí. Tiene Aunque que ser una empresa de calidad y todo eso. Depende de la compañía, claro. Sí. Pero las empresas de calidad para largo plazo, cuando baja, se compra más. Vale. Y luego todo esto, como te decía al principio, el dinero es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Entonces, gestionar bien el dinero, o sea, con buenos resultados y con buena actitud, pues hace que toda tu vida funcione mucho mejor.
que duermas mejor, que estés más tranquilo y que estés siempre más optimista y todo este tipo de cosas. Que es Claro. algo que a la ingeniería no afecta. Un ingeniero está haciendo su trabajo, está diseñando su televisión o lo que sea, y no afecta la parte psicológica ni para mal, como decía antes, ni tampoco para bien. ¿Sabes? Sin embargo, el dinero, si consigues esta forma de pensar adecuada, te va a traer beneficios para toda tu vida, o sea, cada segundo de tu vida. Qué interesante. Te voy a contar algo, Gregorio. Yo todas estas preguntas que te hago parten de una base, y es que yo trabajé en la banca. Y dentro de la banca tuve la suerte, la fortuna de trabajar como especialista en bolsa. Y he de confesarte, y supongo que tú lo sabrás también, que los empleados de la banca, incluidos los especialistas en bolsa, sabemos muy poco de invertir. Sabemos mucho de productos financieros, pero muy poco de invertir, ¿no? Salvo pues determinadas zonas del banco que son los encargados de crear los informes para hacer recomendaciones, que son pues es un grupito, un grupito que está ahí en el banco. El resto seguimos pues más o menos las indicaciones de lo que dice el analista, ¿no? El departamento de análisis, más o menos, pero sabemos muy poco, ¿no? Entonces, ¿tú recomendarías trabajar tus inversiones con bancos? A ver, pidiendo consejo al banco, dices, Sí. ¿te refieres? Yo no lo recomiendo, pero es que también hay que entender un poco cómo funciona todo. Entonces, hay cosas, o sea, cómo se ha organizado la vida, que si se hiciesen de otra forma todo el mundo ganaría más. Entonces, para mí es muy importante que la población sepa invertir por sí misma. Y si la población sabe invertir, aprende a invertir, la población se enriquecerá mucho. Y entonces los bancos ganarán mucho más dinero, aunque no ganen. Bueno, sí, también porque tampoco todo el mundo, o sea, si todo el mundo empieza a invertir, tampoco todo el mundo lo hará por sí mismo. Entonces, también los bancos, o sea, aunque sea un porcentaje menor de clientes al que asesoren, bueno, un porcentaje menor de clientes no. Lo que quiero decir es que si el banco intenta asesorar a todos sus clientes, va a ganar menos dinero que si la población aprende a invertir. Entonces la mayoría de la gente aprende por su cuenta y asesora a un porcentaje menor de sus clientes. Wow, me encanta la reflexión, es genial, es genial. Porque además yo siempre tenía una pelea con la filosofía, no de mi banco, sino de la banca en general, y es que la banca también mira demasiado a corto plazo, la banca es cortoplacista. Entonces, a los clientes que están en una situación de apuro, pues los trata mal, y a los clientes que están bien, pues los tratan bien, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos porque todos sabemos cómo nos miden en función de nuestro poder adquisitivo. Sin embargo, nuestra calidad crediticia y nuestra calidad económica va a cambiar con el tiempo. Entonces, tenemos que ir pensando a futuro, ¿no? Porque a las personas les puede pasar muchas cosas, buenas y malas, y pueden enriquecerse y pueden empobrecerse. Y entonces, pues, digamos que en ese aspecto, los bancos son muy cortoplacistas. Y a mí me encanta justo lo que has dicho, ¿no? Porque si todos supiéramos un poco más, todos ganaríamos. Sí, es que es un poco lo que tiene la sociedad, que a veces no hay, digamos, un causante único, pero que se crea una corriente por la que empieza a ir todo el mundo y que parece que es la mejor o lo normal, pero si se coge otra corriente le iría mucho mejor a todo el mundo. Claro. Entonces, si la gente aprende a invertir por su cuenta, se va a enriquecer mucho y eso va a hacer ganar más dinero a los bancos por un montón de sitios. ¿Y cuál es el estado psicológico más, no sé, más necesario para invertir? Bueno, el estado es una actitud. Entonces, la actitud
es que, quizá te diga que es una frase que digo mucho, es que adivinar el futuro es imposible, pero invertir es muy fácil. Entonces, yo una cosa que he visto de siempre es que mucha gente creía que invertir consistía en adivinar el futuro. Decían, es que yo no invierto en bolsa porque no sé si va a subir o si va a bajar. Y claro, la respuesta es que nadie sabe si la bolsa va a subir o va a bajar el mes que viene o el año que viene. Ni los que no invierten en bolsa, ni los que sí invertimos en bolsa, ni el mejor inversor del mundo tampoco lo sabe. Entonces es un cambio de mentalidad para tener en cuenta todos los riesgos, porque una cosa que ha pasado mucho en España es que se ha tenido mucho en cuenta el riesgo de tener menos dinero mañana o la semana que viene o el mes que viene. Entonces, para reducir ese riesgo, para eliminar ese riesgo, la gente sin darse cuenta se está creando otros riesgos, ¿vale? Porque se ha enfocado mucho la mente como si eso fuese lo único importante. Y es que si el mes que viene o el año que viene no quiero tener menos dinero que ahora, ¿vale? Y eso lo puedes conseguir con un depósito bancario, por ejemplo, metiendo todo el dinero ahí. Pero si consigues eso, te estás creando unos riesgos muy grandes a lo largo de tu vida. El riesgo de la inflación, el riesgo de no mejorar, porque la mayoría de la gente no la hace rica. Por resumirlo, ¿no? Entonces, mantenerse en un estado así, pues te genera muchos riesgos económicos y de todo tipo. Sin embargo, si tú te enriqueces, pues te vas enriqueciendo, todos esos riesgos los vas disminuyendo. Aunque tu dinero pueda fluctuar y mañana o el mes que viene o el año que viene puedas tener menos que ahora. Entonces, ese riesgo lo has aumentado, el valor de tu dinero a corto plazo, pero ha reducido muchísimo muchos otros riesgos. Y el riesgo total de tu vida se ha reducido un montón. Por eso, hacerlo así te trae tranquilidad, porque entiendes que no es importante que la bolsa baje un año, por ejemplo, o un mes, o una semana, o 6 meses. Claro, es una cuestión de disciplina quizá, ¿no? Es una cuestión de, pues, tener un hábito y Sí, la mantenerlo en el disciplina es tiempo. importante, pero también es importante, lo que te digo, ver como una foto más global, digamos, de la situación de la que ha sido habitual siempre, que era lo que te digo, no quiero tener un céntimo menos de lo que tengo el mes que viene. ¿Vale? Ya. Eso no es lo único importante, no es el único riesgo que tienes y hay riesgos mucho más importantes que ese. O sea, en vez de enfocarse en no perder, mejor enfocarse en ganar. Claro, y en ganar a largo plazo, o sea, entendiendo que el futuro no lo sabes, que nunca lo vas a saber, pero lo que sí es sencillo es hacer unas cuantas cosas e invertir de una forma fácil, que casi con un 100% de probabilidades, a no ser que se hunda el mundo, te va a dar unos resultados mucho mejores. Por ejemplo, es preferible, para que te digas una persona que tenga 500.000 euros en un momento dado y eso le baje a 400.000, que esa misma persona no hubiese invertido en bolsa y en vez de tener 500.000 euros tuviese 50.000. Y esos 50.000 no le bajarían nada, pero es que serían 50.000 en vez de 400 después de haber bajado. Pues ese es el cambio de actitud que tiene que tener la gente. Claro. Claro, perder 100 euros no es lo mismo perderlos cuando tu salario es de 500 euros que cuando tú ganas pues 10.000 euros al mes, ¿no? Esos 100 Claro, euros no tienen el mismo valor. Claro, está genial. así es. Pues la verdad es que me encanta todo lo que me estás enseñando en la clase de hoy, es Me fascinante. alegro. Voy a compartirte algunas frases que yo he escuchado cuando trabajaba y atendía clientes relacionados pues, con este mundo de la banca, ¿no? Por ejemplo, me venía mucha gente que quería buscar un sueldo invirtiendo. ¿Eso es viable? Tener un sueldo, conseguirse un sueldo, o sea, ingresos recurrentes, entiendo un sueldo como ingresos recurrentes más o menos iguales todos los meses, ¿no? Eso es factible con los dividendos. Pero para llegar a tener eso, tienes que aceptar que las cotizaciones pueden caer mañana o el mes que viene. Y ver que eso no tiene ninguna importancia porque tú estás construyendo un patrimonio que cada vez te va a dar más rentas.
Entonces, si quieres tener esas rentas, tienes que aceptar que la bolsa se mueve todos los días. Si no quieres aceptar que la bolsa se mueve todos los días, nunca tendrás ese ingreso mensual y creciente. Ajá. ¿Y tú apuestas por la reinversión de los dividendos? Sí, mientras estás formando la cartera debes reinvertirlos. Claro, para ir engrosándola. Claro, te ahorras algo todos los meses e inviertes eso más los dividendos que vas cobrando. Y así tu patrimonio va creciendo más rápido y eso te va dando más tranquilidad. Porque además, aunque tú los reinviertas, sabes que si lo necesitases podrías dejar de reinvertirlos. Porque tienes ahí una renta, ¿vale? En caso de que alguien se quede en paro o que tenga un negocio y le vaya peor, en un momento dado, pues estás reinvirtiendo los dividendos este mes, pero si a partir del mes que viene le vaya peor, pues deja de reinvertirlos mientras lo necesite. Otra frase que me viene muy típica, porque yo cuando estuve trabajando fue justo en plena crisis, en el año 2008, 2009, ¿no? Que estábamos ahí, todo caía, todo bajaba, bueno, más o menos quizá como hemos visto en los últimos meses, ¿no? Y yo, una frase que me decía todo el mundo es: ¿quién se ha llevado todo ese dinero, no? Realmente no se lo lleva nadie. Es que, claro, una cosa son las cotizaciones y otra las rentas. Por ejemplo, si una acción cotiza 10 euros, vamos a poner, y da 50 céntimos de renta, de dividendo, es un 5%. Si de repente alguien compra esa acción a 20 euros, pues la empresa no vale más por eso. ¿Vale? Ha subido la cotización en un momento dado, pero la empresa no ha generado, si esa empresa valía 10.000 millones, no ha generado 10.000 millones de riqueza nueva que te puedas gastar la gente. Y si luego pasa lo contrario, que el que compraba 20 dice, o los que compraban 20 unos pocos dicen, bueno, pues nos hemos equivocado y a partir de la cotización baja a 10, el precio de mercado de la empresa baja de 20.000 millones a 10.000. Pero realmente tampoco han desaparecido 10.000 millones que se echen a faltar. O sea, no son 10.000 millones que la gente no tenga para comprar la comida o para comprar ropa o para todo esto, sino que es diferente las oscilaciones de la cotización del valor real de la empresa y los dividendos que cobras. Sí, una cosa es el valor nominal, ¿no?, de la compañía y luego además la cotización está muy enfocada en expectativas más que en el valor real, sino en lo que se espera que va a hacer, ¿no? Claro, la cotización a largo plazo hace lo que hagan los resultados. En principio, pues las empresas van ganando más dinero y la cotización va subiendo porque la empresa vale más. Pero a corto plazo, pues hay mucha volatilidad. Entonces, por eso, el largo plazo es bastante más fácil que el corto plazo. Porque el largo plazo, pues es suponer, digamos, que la gente va a seguir usando electricidad o que va a seguir comiendo, usando seguros, y ascensores, muchas otras cosas, y compras ese tipo de empresas. Compras eléctricas, aseguradoras, empresas de alimentación. Y claro, lo normal es que eso pase, que es lo que ha pasado siempre, las empresas valgan más y tú cobres más dividendos. Y el corto plazo, pues sería intentar adivinar todos los movimientos de corto plazo que tienen esas mismas empresas de alimentación, de eléctricas y tal y cual, que si suben esta semana, que si bajan la que viene, que si suben dentro de 15 días. Y entonces adivinar esos movimientos de corto plazo es mucho más difícil. Claro. Por eso que decimos, que no podemos averiguar el futuro, ¿no? Claro, no puedes adivinar el futuro, pero sí que es muy razonable esperar lo que te decía, que la gente siga consumiendo electricidad, comida, usando ascensores, usando autopistas, usando aeropuertos. Entonces, no es que adivinemos el futuro, pero si invertimos suponiendo que eso va a pasar, pues es casi seguro que vamos a ganar. ¿El objetivo es no vender nunca, Gregorio? En mi estrategia sí. Es como quien compra pisos y se dedica a alquilarlos y no los vende, pues eso mismo he hecho con acciones. Porque los dividendos a largo plazo suben más que los alquileres. Claro. Si vendes,
O sea, la idea de vender es intentar mejorar eso, la rentabilidad del caso de que no vendas. Pero eso ya es mucho más complicado y casi nadie lo consigue. Pues el no vender también requiere una estabilidad psicológica, ¿no? No solamente por el hecho de que, por ejemplo, algo baje o algo suba, ¿no? Que ya el que suba ya es una tentación, sino también por el hecho de que a lo mejor tengo una urgencia, voy a tirar de lo que pille, aunque sea el capital que tengo invertido. Bueno, es que para las urgencias tienes que tener una reserva en renta fija, ¿vale? Eso me gusta. Claro, tienes que ser, pues yo creo que lo mejor es medirlo en tiempo. Según la situación de la persona, pues que tenga ahí 6 meses de gastos, 1 año, 2 años. Y entonces es el dinero que usa para las urgencias. Y ese está en depósitos de bancos, cuentas remuneradas y cosas así. Precisamente claro. Eso es como una especie de seguro para no tener que vender las acciones si te pasa una urgencia. Para proteger las acciones, claro. Si todo va bien, nunca usarás esa reserva y entonces esa reserva te habrá dado una rentabilidad baja. Y pensarás, pues si lo hubiese invertido en bolsa habría ganado más, algo más. Pero claro, precisamente porque no sabemos el futuro, no sabemos quién... De todo el mundo habrá gente que necesite la reserva y gente que no la necesite. Pero no sabemos cuál de nosotros va a necesitar la reserva y cuál no. Entonces, por eso todos debemos tener esa reserva como seguro. Otra frase que me encontré mucho trabajando en la banca es el me habéis engañado, ¿no? Que yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que a lo mejor tenía un fondo de inversión, todavía no hemos hablado de fondos de inversiones, no sé lo que opinarás al respecto. Tenía un fondo de inversión, por ejemplo, llega la crisis, baja y a los 5 años se acuerda de su fondo de inversión, a los 5 o 6 años, y de repente ve que ha perdido valor y entonces no se acuerda de que todo este tiempo estuvo bien, estuvo subiendo, tiempo de la burbuja, etcétera, etcétera. Y entonces le hemos engañado, ¿no? Yo, detrás de eso hay un desconocimiento, ¿no? Muchas veces cargamos sobre los demás lo que es nuestra propia responsabilidad, ¿no? Sí, yo veo ahí lo que te decía de que todo el mundo, o sea, todos los estamentos o como se quiera llamar, va cogiendo un camino que no es el mejor. Pues en este caso, mucha gente no se ha preocupado de aprender a invertir. Y el banco, pues aparte de que miran su beneficio, también es cierto que no pueden enseñar a todo el mundo a invertir. Entonces, se crea entre los dos una situación que es indeseable para los dos. Si esas personas aprendiesen a invertir, no tendrían que pedir el consejo al banco, ganarían más dinero, y entonces el banco no tendría que arriesgarse a aconsejarles a invertir en esto y en lo otro, pero ganaría más dinero con otras formas y sin que el banco corriese ese riesgo de dar consejos. Claro. Entonces se juntan en las dos cosas y por eso digo que si la gente aprende a invertir, le va a ir mucho mejor a la gente y a los bancos. Bueno, si compra Warren Buffett, ¿tenemos que comprar nosotros también? No, porque Warren Buffett tiene muchas estrategias y no sabes para cuál está comprando. Ajá. Además, tampoco sabes cuándo va a vender. Y además, muchas veces los grandes inversores en realidad ocultan sus movimientos, porque claro, ellos no quieren que les copie la gente. ¿Vale? Si les copia a todo el mundo, su rentabilidad baja. Entonces, muchas veces parece que hacen una cosa y realmente están haciendo otra. O se están cubriendo con derivados. Entonces es mejor que cada uno siga su estrategia y que compre lo que tenga que comprar, pero sin intentar copiar a nadie. Genial. Dame 2 truquillos así para sobrevivir en la bolsa, pero vamos a hacer una cosa. Uno lo vamos a desarrollar y el otro lo vamos a dejar como a medias para que la gente quiera comprar tus libros, ¿no? o
por lo menos, pues este libro del que hablamos, que ahora hablaremos del resto de libros porque no es el único. Yo te conocí con el libro Invertir en Bolsa, que es súper sencillo, muy orientador y todo eso. Pero bueno, ahora hablaremos. Pero yo quiero que hablemos de eso, de 2 truquillos, 2 tips, 2 ideas para sobrevivir en bolsa. Y una bien la vamos a desarrollar y la otra la dejamos ahí in albis. Vale, pues espérate que piense un poco a ver cuál se me ocurre. Porque trucos... Un truco podremos llamar es hacer compras muy pequeñas. O sea, hacer muchas compras muy pequeñas, espaciadas en el tiempo. En vez de hacer compras grandes, en vez de hacer una compra de 5.000 euros, por ejemplo, en una empresa, pues hacer 10 compras de 500 euros y en diferentes empresas. Esto parece muy sencillo y es muy sencillo, pero es una cosa súper profunda. Entonces, hacer esto hace que las probabilidades matemáticas se pongan muy de tu parte. Y entonces, sin necesidad de que la gente llegue a entender la profundidad de esta cosa tan sencilla, todas las implicaciones matemáticas que tiene, simplemente con el hecho de hacerlo se está beneficiando de todo eso. Me has recordado un sistema de trabajo que hago yo, y es que normalmente yo lo que hago es reservar el 10% de mis beneficios, de mi trabajo, de lo que gano, y hago una inversión, ¿no? Y siempre es eso, una pequeña cantidad, y entonces siempre tengo una serie de empresas favoritas y voy eligiendo en función del dinero que tengo, ¿no? O sea, y entonces inevitablemente son a lo mejor pequeñas acciones con una valoración pequeñita porque es el poder adquisitivo de ese momento. Y es muy parecido a lo que hago yo, esa estrategia, muy interesante. Y el otro, pues te diría lo que te he dicho antes de que invertir en bolsa no consiste en adivinar el futuro. La mayoría de los dudas y de los miedos que tiene la gente vienen porque sin darse cuenta están intentando adivinar el futuro, aunque no lo sepan. Porque se les aparece de formas disfrazadas. Entonces, si tú a cualquier persona le preguntas que si cree que él puede adivinar el futuro o que si cree que alguien puede adivinar el futuro, te dirá que no. Pero en la bolsa hay mucho ruido, mucha confusión y entonces muchas veces, y yo te digo que prácticamente todos los días o todos los días, hay gente que está generándose dudas y miedos a sí misma intentando adivinar el futuro o creyendo que otros sí que saben adivinar el futuro. Me gusta mucho en el libro que tratas de un tema que es bastante, pues yo creo que está dentro del subconsciente de todos, ¿no? Y es si todo se puede ir a la porra, ¿no? Si el mundo se va a caer, si todo puede, y lo abordas en uno de los capítulos de este libro. Sí. Sí, ese es uno de los miedos de la gente. Y realmente eso es algo en lo que no hay que pensar, porque es algo que nos sobrepasa. Y si se fuese todo al garete, pues nuestra menor preocupación sería en qué hubiésemos invertido el dinero. Qué buena respuesta. Entonces, claro, no hay que pensar o intentar encontrar formas de que eso, asegurarnos de que eso no va a pasar nunca. Porque realmente podría pasar. Eso, nadie puede decir seguro que eso no va a pasar. Entonces, aunque parezca un poco raro, aceptar que eso podría pasar te da tranquilidad. Porque una vez que aceptas eso, ves que eso, si llega a pasar, es algo que a ti te sobrepasa y sobre lo que ahora no puedes hacer nada. Y si a veces no necesariamente es una crisis económica o una guerra, ¿no? También podría ser un cambio de gobierno importante, ¿no? Que pusiera muchas trabas. Pero como bien dices, contando con esa realidad, también puedes tomar tus decisiones de inversión, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo en bolsas de otros países. Claro. Eso es una cosa que sí que ha mejorado desde hace años, porque hasta hace relativamente poco
cada uno solo podía invertir en la bolsa de su país. Y ahora ya es muy fácil invertir en bolsas de todo el mundo. Entonces ese es un cambio importante, sí. Que es una forma de mucha gente de darle tranquilidad. Dice, pues si en mi país, por ejemplo, creo que va a ir peor que otros, pues no tengo que invertir todo aquí, puedo invertir también en otros. ¿Inviertes en otros países? Bueno, imagino que sí, ¿no? Sí. Inviertes en otros países, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. ¿Y cómo hace uno para conocer una empresa? Por ejemplo, yo voy a elegir una empresa y, bueno, has hablado de sectores, ¿no? Por ejemplo, de empresas que seguramente van a seguir funcionando, como hablábamos de la alimentación, hablábamos de seguros, hablábamos de todo esto. Los bancos a lo mejor no están tan claros, ¿no? Porque tienen ahí de repente nuevos competidores en el escenario. Pero, ¿cómo digo yo, esta empresa tiene recorrido o esta no lo tiene? Claro, pues en realidad es más fácil de lo que parece, porque tienes que hacer la suposición que, por ejemplo, las eléctricas. Pues es fácil suponer que la electricidad va a seguir existiendo y las eléctricas van a seguir ganando dinero. Entonces, una vez que haces esa suposición, pues tampoco es que haya miles de empresas eléctricas. En España hay 4, 5, 6, según como las cuentes. Ya pues si Red Eléctrica la considera de distinto sector que Endesa, Iberdrola y Naturgy. Entonces, lo correcto no es elegir la mejor de esas 4 o 5 del sector. Si coges Europa y Estados Unidos, pues son 10, 15. Pues no se trata de elegir la mejor, sino de comprar varias. Si las mejores eléctricas de Europa son, ponte que sean 10, 12, tú compras 4 o 5, pues es que te va a ir bien. Claro. Qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Es una estrategia sencilla, fácil de asimilar, no requiere estrategias de... Si es que la bolsa a largo plazo es bastante fácil. Yo digo que es muy fácil porque hay gente que dice, hombre, es que es un poco más complicado, pero cuando creen que es un poco más complicado es porque pensaban que tenía que haber venido el futuro. Es decir, aquí yo me equivoqué porque compré esta empresa y cayó. Entonces, claro, dices, es que es imposible que tú compres solo empresas que vayan a subir. Hay empresas que las comprarás y durante un momento caerán hasta que vuelvan a subir. Entonces, por eso te digo, lo importante que es entender que no se trata de adivinar el futuro y que no existe la perfección. O sea, es imposible que compres y después de que tú compres las empresas solo suban, y por eso no tienes que dedicar un segundo a intentar encontrar un sistema para conseguir hacer eso, porque eso no lo ha hecho nadie nunca y es imposible de hacer. Claro. Claro. Pues, a ver, bueno, yo creo que ya la gente se ha llevado una idea más o menos de cómo empezar cuando no se sabe nada de bolsa, y además súper interesante. Bueno, prometíamos que íbamos a hablar de más libros de los que has publicado, no solamente de psicología, altamente recomendable, sobre todo para personas que pues no llega, o sea, son inversores continuos, pero no llegan a encontrar una estabilidad porque a lo mejor tienen que hacer cambios dentro de su, como tú has dicho, de su forma de pensar, de su actitud, ¿no? Entonces es un libro genial como guía para cambiar eso, ¿no? Para mejorar nosotros como inversores. Hemos hablado de invertir en bolsa, que a mí me pareció excepcional. Empieza orientando sobre cómo invertir en índices. Además, explicas de una manera muy detallada, muy clara, me gustó mucho, cómo explicas cómo funcionan los índices, cómo se ponderan y todo eso, ¿no? Y además qué errores se cometieron en el pasado, ¿no? De la forma como se ponderaban antes. Y la verdad es que es excepcional. Muchas gracias. Y sé que tienes otros libros, además los reconocemos en Amazon porque tienen una portada muy característica. Sí. Se reconocen y han sido bestseller. Sí, lo son.
son bestsellers, o sea, yo los veo posicionados continuamente. Por eso me ha hecho mucha ilusión que estés aquí. Muchas gracias, Ana. Porque, bueno, vamos a hablar de otros libros que tienes publicados en Amazon. Pues mira, te hago un resumen, vale, sí, bien. El núcleo de la colección, digamos, lo más básico es educación financiera avanzada partiendo de cero, y el de bolsa que dices que es cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Estos dos son lo que te decía de los conocimientos técnicos necesarios para invertir a largo plazo. Luego el de psicología es la parte psicológica, ¿vale? Psicología complementa a los conocimientos técnicos. Luego hay otros libros que son para el que quiera profundizar. Entonces, el de más cosas sobre la bolsa es más análisis fundamental, para conocer mejor las cuentas de las empresas con detalle, conocer más de análisis fundamental, todo este tipo de cosas. El de análisis técnico de balas japonesas, pues es el análisis técnico de las balas japonesas, que es un buen complemento. Porque lo importante es el análisis fundamental, o sea, pues compro eléctricas porque creo que van a seguir ganando dinero durante mucho tiempo y tal y cual. Pero si las compro un poco más baratas, gano algo más de dinero, o sea, ganaré algo más de dinero y ganaré también tiempo, porque el objetivo de rentas que tengo lo conseguiré unos años antes. Entonces es un complemento bueno, muy interesante y muy fácil de aplicar. El de opciones y futuros pues pasa igual. Si utilizas las opciones y los futuros como complemento del núcleo que te he comentado, del análisis fundamental y la psicología, pues vas a ganar algo más de dinero, pero lo importante es que vas a ganar algo más de tiempo, de forma que conseguirás tus objetivos antes. Y luego tengo uno para adolescentes. ¡Oh, qué bonito! El de haz que el dinero sea tu amigo. Ese es para adolescentes, para que vayan conociendo la educación financiera de la bolsa. Cuanto antes mejor, claro que sí. Sí. Y de economía, uno de pensiones y otro de economía. Porque la economía, la bolsa y la política son un conjunto que está muy interrelacionado. Entonces, el sistema económico actual, pues yo creo que no funciona bien y que hay que cambiarlo. Con lo que te decía, si hacemos las cosas para que la población se enriquezca en vez de estar todo el día trabajando con un sueldo bajo, pues nos irá mucho mejor a todos. Entonces este libro va de eso. Va de cómo cambiar el sistema económico actual, que está diseñado para que la mayor parte de la gente se pase su vida trabajando y no acumule un patrimonio, por otro sistema que esté diseñado para enriquecer a la gente, de forma que se cree su patrimonio, que cada vez sea más grande, que el dinero deje de ser un problema, para que la gente se pueda dedicar a cosas más elevadas y que eso dé mucho más tiempo libre a la gente. La verdad es que es un objetivo precioso y además, pues yo creo que es la gran solución a la eterna pugna entre las dos filosofías, ¿no? Estas que siempre han luchado sobre que hay que incentivar el capitalismo y que lo mejor es el socialismo, ¿no? Sin embargo, lo que propones es una solución intermedia basada en la formación, porque en realidad la verdad es que el pensamiento lateral siempre es, como hubieras dicho, nos obsesionamos con una solución cuando en realidad hay muchas en el horizonte y algunas incluso son más eficientes porque nos contentan a todos, ¿no? No tenemos por qué estar castigando a los ricos para que los pobres no sé qué, o lo contrario, el capitalismo ahí salvaje que solamente, sino que pues vamos a ser razonables, ¿no? Vamos a encontrar una solución buena para todos. Es que yo creo que en realidad las ideologías son un engaño para mantener el sistema actual entre la una y la otra. Que el sistema actual consiste, o sea, la riqueza se genera con trabajo, tierra y capital. Entonces, lo que hacen estas ideologías es que de una forma o de otra eso lo desequilibran. De forma que la mayor parte de la población lo que hace es trabajar mucho, pero la tierra y el capital va a una minoría. Y entonces, porque
También el capitalismo hace eso. O sea, lo que llaman capitalismo, que es el sistema actual, vamos a poner, también hace eso. La gente gasta más si quieres, pero al final la gente se pasa su vida trabajando y no acumula un patrimonio. Entonces, toda esa riqueza que ha generado la gente tiene que ser de alguien y es de una minoría. Pues entonces yo propongo una cosa completamente diferente a las dos y que es muy sencilla de aplicar técnicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen ahora el poder, pues son los que, con una ideología y con otra, en unos países y con otros, son los que mantienen este sistema para que la mayor parte de la propiedad de la riqueza vaya a ellos. Entonces ellos no lo van a cambiar. El cambio tiene que venir de que la gente conozca eso y vaya avanzando en esa dirección, para ir sustituyendo a la gente que está en el poder y tal y cual. Y eso técnicamente es posible hacerlo. Pero tiene que venir, o sea, tiene que partir de la gente. No va a venir si la gente lo que hace es esperar a que eso pase sin que ellos estén haciendo nada y viendo la tele. Wow, me encanta tu forma de pensar, me encanta tu forma de pensar, Gregorio. Educación. Gregorio, ¿tu profesión es la de inversor? ¿Tú eres inversor ya? ¿Solamente inversor? O... Sí. Wow. Yo creé la web en 2007. Y entonces, antes había sido otro programador informático. Y cuando creé la web ya hacía unos años que lo había dejado. Ajá, qué bien. O sea que tú empezaste más o menos en esa época, 2007, es cuando empezaste a invertir, o ya era algo que venía de antes. Yo empecé a invertir de niño, porque cuando tenía 5 o 6 años mi padre empezó a explicarme lo que era la bolsa. ¡Ay, qué maravilla! Sí, y entonces... Eso es una gran suerte. Cuento esa historia en el libro de psicología, empiezo contando esa historia. Entonces yo he sido de la bolsa desde siempre. Y en 2007 lo que pasa es que ya empecé la web. Pero yo he invertido desde que era pequeño. Ajá. Qué maravilla. Pero, bueno, me has dicho que has sido informático, ¿no? Sí. Con lo cual, tu mente analítica también te ha ayudado mucho, ¿no? A tomar decisiones. Pero no te creas que exactamente a invertir, porque a invertir es lo que te decía, que la bolsa es muy diferente de la ingeniería. Y un error muy habitual es intentar tratar la bolsa como si fuese una cuestión de ingeniería. Sí, como... Por ejemplo, como los jugadores que quieren averiguar cómo funciona la ruleta y por estadística y no sé qué, ¿no? Claro. Entonces la bolsa no es eso. Por eso la bolsa tiene muchos números, pero los números importantes son muy pocos y muy sencillos de entender por cualquiera. Vale, entonces no hay que ser ni ingenieros ni nada de eso para invertir en bolsa, porque, y esa es la parte buena, porque la psicología es tan importante o más que los conocimientos técnicos. Si lo importante fuese los conocimientos técnicos, pues sería, imagínate, como que los mejores ingenieros del mundo se llevarían toda la riqueza del mundo a través de la bolsa. Porque serían los que irían los sistemas más complicados y más complejos que harían que se llevasen todo el dinero. Pero la parte buena es que por mucho de números que sepa una persona, la psicología sigue siendo importante. Y entonces una persona con la psicología adecuada y los conocimientos básicos le va a ir muchísimo mejor que a un superingeniero que tenga la psicología equivocada. Claro. Y una buena forma de partir es precisamente, pues, leyendo tu libro, obviamente, ¿no? Yo creo que sí. Que ayuda a la gente, pues, sobre todo a saber cuál es la psicología adecuada para invertir. No te puedes imaginar lo que he disfrutado este rato contigo, Gregorio. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que ha sido una clase magistral, por lo menos para mí. No sé. Me alegro mucho, Ana. Para mí ha sido una clase magistral. Me orienta mucho en mis próximas decisiones en la bolsa. Y la verdad es que te estoy muy agradecida por haberme dado este hueco y sobre todo este momento tan valioso y tan interesante. Yo siempre... Al final de cada entrevista siempre brindo mi café. Y bueno, yo sé que tú tienes agua. Sí, yo tengo agua. Quiero contarte una historia, no sé si habrás oído sobre, siempre se dice que brindar con agua era pues de mala suerte. Y en realidad todo eso viene de una historia
creo que era un rey, ¿no? Que cuando iba a sentenciar a alguien de su séquito a muerte, pues le daba agua para brindar. Y si brindaba con agua ya sabía, bueno, pues que tenía los descontados, ¿no? Pero en este caso yo creo que brindar por agua tiene que traernos suerte seguro después de este rato tan delicioso que hemos disfrutado. Así que voy a brindar mi café por eso, Muy bien. por nuestro ratito, nuestra agua. De acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Ana.